En el siglo XIII, mientras Europa permanecía fragmentada en reinos feudales y China florecía bajo antiguas dinastías, en las vastas estepas de Asia Central surgía una fuerza que nadie consideraba una amenaza real. No nació en ciudades fortificadas ni en palacios de mármol. No provenía de una civilización agrícola milenaria. Se formó entre tribus nómadas que vivían sobre sus caballos, se desplazaban siguiendo a sus rebaños y sobrevivían en un entorno donde la escasez era permanente. Aquellos pueblos parecían destinados a permanecer en la periferia de la historia. Sin embargo, en pocas décadas, construirían el imperio terrestre más extenso jamás visto. Todo comenzó con un niño llamado Temujin, nacido alrededor del año 1162 en un mundo gobernado por la lealtad tribal y la violencia constante. Su padre, jefe de un clan menor, fue envenenado por rivales cuando Temujin aún era pequeño. Su familia quedó abandonada por su propia tribu, obligada a sobrevivir cazando y soportando el frío extremo de las estepas. Aquella infancia no solo forjó resistencia física, sino una comprensión profunda de la traición, el poder y la fragilidad de las alianzas. Temujin aprendió pronto que en las estepas no sobrevivía el más noble, sino el más adaptable. En lugar de aceptar la estructura tradicional donde los clanes competían eternamente por recursos, decidió romper ese ciclo. Comenzó a construir alianzas estratégicas, no basadas únicamente en la sangre, sino en la lealtad personal. Integró tribus enteras bajo su liderazgo y promovió a hombres capaces sin importar su origen. En un mundo donde el linaje lo era todo, introdujo el mérito como criterio de ascenso. Aquella decisión transformó no solo su ejército, sino la mentalidad de sus seguidores. Cada guerrero sabía que podía ascender por habilidad y disciplina. Tras derrotar a sus principales rivales, en 1206 fue proclamado Genghis Khan, gobernante universal. El título no era exagerado. Bajo su mando, las tribus mongolas dejaron de ser grupos dispersos y se convirtieron en una maquinaria militar extraordinariamente organizada. El ejército fue estructurado en unidades decimales que garantizaban control y cohesión. Cada soldado era arquero experto a caballo, capaz de disparar con precisión en movimiento. Su movilidad superaba por completo a los ejércitos sedentarios. Podían recorrer enormes distancias en días, atacar con velocidad devastadora y retirarse antes de que el enemigo comprendiera lo ocurrido. Pero la verdadera innovación no era solo táctica, sino estratégica. Genghis Khan utilizaba información como arma. Espías precedían a sus tropas, evaluaban defensas y difundían rumores para sembrar terror incluso antes de que comenzara la batalla. Las ciudades que se rendían eran incorporadas al imperio y sus artesanos protegidos. Las que resistían enfrentaban destrucción total. Aquella política calculada convertía cada victoria en un mensaje para el siguiente enemigo. La primera gran expansión se dirigió hacia el norte de China, donde el imperio Jin representaba una potencia consolidada. Aunque inicialmente los mongoles carecían de tecnología de asedio sofisticada, aprendieron con rapidez. Capturaron ingenieros chinos y adaptaron maquinaria para derribar murallas. No despreciaban el conocimiento del enemigo, lo absorbían. Cada campaña los hacía más fuertes. Luego llegó el enfrentamiento con el imperio corasmio, que controlaba rutas comerciales clave en Asia Central. Cuando emisarios mongoles fueron asesinados, Genghis Khan respondió con una campaña que cambiaría la geografía política de la región. Ciudades como Bujará y Samarcanda cayeron ante un ejército que combinaba velocidad, coordinación y una estrategia psicológica devastadora. Las masacres no eran simples actos de brutalidad irracional, eran advertencias calculadas. En apenas 2 décadas,
Lo que había sido una confederación nómada se transformó en el poder más temido de Eurasia. Y aquello era solo el inicio de una expansión que llevaría el nombre mongol hasta las puertas de Europa. Tras la destrucción del Imperio Corasmio, el nombre de Gengis Khan dejó de ser un rumor lejano y se convirtió en una advertencia tangible. Sus ejércitos no avanzaban como fuerzas tradicionales que ocupaban lentamente territorio. Se movían como una tormenta que aparecía sin previo aviso y desaparecía dejando ruinas detrás. Generales formados bajo una disciplina absoluta recibían autonomía táctica, pero obedecían un mando central incuestionable. Cada retirada podía ser una trampa, cada aparente debilidad ocultaba una emboscada. El enemigo rara vez sabía cuándo la batalla había comenzado realmente. Los mongoles dominaban el arte de la guerra móvil. Dividían sus fuerzas en columnas separadas que recorrían cientos de kilómetros y convergían en el momento exacto. Utilizaban señales, mensajeros y una red de comunicación eficiente que les permitía actuar como un organismo coordinado. Mientras los ejércitos europeos dependían de líneas de suministro pesadas y lentas, los mongoles vivían de sus propios rebaños y transportaban lo mínimo necesario. Esa autosuficiencia les otorgaba una ventaja decisiva. En 1223, destacamentos mongoles penetraron en las estepas rusas y derrotaron a una coalición de príncipes en la batalla del río Kalka. Aunque aquella incursión no fue una ocupación permanente, envió un mensaje claro: ninguna frontera natural garantizaba seguridad. Cuando Gengis Khan murió en 1227 durante una campaña contra el reino Tangut, muchos imaginaron que el imperio recién formado se fragmentaría. Pero la estructura que había construido era más sólida de lo esperado. Antes de su muerte, dividió el territorio entre sus hijos bajo una autoridad suprema común. La expansión no se detuvo, se intensificó. Bajo el mando de Ögödei, los mongoles lanzaron una ofensiva masiva hacia el oeste. Kiev fue arrasada, ciudades enteras desaparecieron, y los principados rusos quedaron sometidos a la Horda de Oro durante generaciones. En 1241, las fuerzas mongolas penetraron en el corazón de Europa. En Legnica y Mohi derrotaron a ejércitos europeos que confiaban en su caballería pesada y en formaciones tradicionales. La superioridad táctica mongola volvió a imponerse. El pánico se extendió. Muchos creyeron que Roma y el resto del continente serían los siguientes. Sin embargo, la muerte de Ögödei obligó a los generales a regresar a Mongolia para participar en la elección de un nuevo Gran Khan. Europa fue salvada por un evento político interno, no por una victoria militar propia. Mientras tanto, en el este, otro nieto de Gengis Khan emergía como figura clave: Kublai Khan. Tras años de guerra contra la dinastía Song, logró finalmente conquistar el sur de China en 1279 y proclamó la dinastía Yuan. Por primera vez, un conquistador nómada gobernaba el corazón de la civilización china. El imperio mongol ya no era simplemente una fuerza destructiva. Se había convertido en una superpotencia que administraba territorios complejos. Desde las murallas de Pekín hasta las estepas rusas y las ciudades persas, el dominio mongol conectaba regiones que durante siglos habían permanecido separadas. Pero cuanto más vasto se hacía el imperio, más difícil resultaba mantener una cohesión absoluta. Surgieron distintos kanatos: la Horda de Oro en el oeste, el Ilkhanato en Persia, el Kanato de Chagatai en Asia Central y la dinastía Yuan en China. Aunque compartían un origen común, sus intereses comenzaron a divergir. Aún así, durante décadas, el imperio garantizó algo sin precedentes: la seguridad de las rutas comerciales a lo largo de la ruta de la seda. Mercaderes, viajeros y diplomáticos
podían cruzar Eurasia bajo protección mongola. Ideas, tecnologías y mercancías circulaban con una fluidez desconocida hasta entonces. La llamada Pax Mongólica no solo fue un periodo de dominio militar, sino también de conexión global temprana. Pero bajo esa estabilidad aparente, las tensiones comenzaban a acumularse. El imperio que había nacido del movimiento constante y la guerra debía ahora aprender a gobernar territorios sedentarios y culturalmente diversos. Y ese desafío sería tan complejo como cualquier batalla librada en las estepas. El imperio que había surgido del movimiento incesante comenzó a enfrentarse a un dilema inevitable. ¿Cómo transformar una maquinaria de conquista en una estructura de gobierno duradera? Los mongoles eran maestros de la guerra móvil, pero administrar ciudades densamente pobladas, sistemas fiscales complejos y tradiciones culturales milenarias exigía una adaptación profunda. En China, Kublai Khan adoptó elementos de la burocracia tradicional y estableció una capital fija en Khanbalik, la actual Pekín. En Persia, los gobernantes del Ilkhanato incorporaron prácticas administrativas islámicas. En las estepas rusas, la Horda de Oro impuso tributos sin intervenir directamente en la vida interna de los principados. Esta flexibilidad permitió que el imperio se mantuviera funcional durante varias décadas, pero también sembró las bases de su fragmentación. Cada región comenzó a desarrollar intereses propios, influencias locales y ambiciones independientes. La identidad mongola, que inicialmente había unido tribus bajo una disciplina férrea, empezó a diluirse entre culturas sedentarias. La conversión al Islam en Persia, la asimilación en China y las disputas sucesorias debilitaban la idea de un mando central incontestable. Además, la magnitud territorial hacía casi imposible una coordinación eficaz entre los distintos kanatos. Lo que en tiempos de Gengis Khan había sido una estructura cohesionada por la autoridad carismática de un líder, se transformó en una red de poderes autónomos conectados por un pasado común, pero no siempre por un proyecto compartido. A mediados del siglo XIV, rebeliones internas y crisis económicas comenzaron a erosionar la estabilidad. En China, la dinastía Yuan enfrentó descontento popular y levantamientos que culminaron en la caída del dominio mongol y el ascenso de la dinastía Ming en 1368. En Persia y Asia Central, conflictos internos redujeron la capacidad de expansión y consolidación. La Horda de Oro mantuvo influencia durante más tiempo, pero también entró en un proceso gradual de declive. Sin embargo, medir el imperio mongol únicamente por su desintegración sería ignorar su impacto profundo. Bajo su dominio, Eurasia experimentó una integración sin precedentes. La ruta de la seda se convirtió en un corredor relativamente seguro, donde viajaron comerciantes como Marco Polo, diplomáticos y misioneros. Tecnologías, conocimientos científicos, pólvora, papel moneda y técnicas agrícolas circularon con mayor rapidez. Incluso la devastadora peste negra, que cruzó continentes en el siglo XIV, se vio facilitada por esas conexiones ampliadas. El imperio que había nacido del arco y el caballo terminó alterando el equilibrio global. Los mongoles demostraron que un poder nómada podía conquistar y gobernar civilizaciones sedentarias, romper fronteras geográficas consideradas infranqueables y redibujar mapas enteros en cuestión de décadas. Su legado no fue solo destrucción, aunque muchas ciudades desaparecieron bajo sus campañas. Fue también una transformación profunda de las redes comerciales, políticas y culturales de Eurasia. Gengis Khan y sus sucesores no solo conquistaron territorios, conectaron mundos que hasta entonces habían permanecido distantes. Cuando el imperio finalmente se fragmentó, dejó tras de sí estados
que conservaron parte de su herencia militar y administrativa. Lo que comenzó como la lucha por sobrevivir en las estepas terminó convirtiéndose en la mayor expansión territorial continua de la historia. Y aunque el imperio desapareció como unidad política, el eco de sus conquistas aún resuena en la memoria de las naciones que una vez estuvieron bajo el estandarte del lobo azul.